En medio del infierno de Auschwitz, donde la muerte era la única certeza, hubo una mujer que desafió al mismísimo Dr. Mengele y trajo vida en el lugar donde todo estaba destinado a morir. Esta es la increíble historia de Stanislawa Lesinska, la partera de Auschwitz. Breve contexto histórico sobre Auschwitz, el campo de concentración más infame de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Luego, introduce a Stanislawa, una mujer que, contra toda lógica, decidió salvar vidas en un lugar donde la muerte dominaba. Stanislawa nació en 1896 en Łódź, Polonia. Se convirtió en partera y, tras la invasión nazi, se unió a la resistencia polaca junto con su esposo y sus hijos. Ayudaba a judíos a conseguir documentos falsos para escapar de la persecución nazi. En 1943, la Gestapo descubrió su trabajo y arrestó a toda su familia. Su esposo e hijos varones fueron enviados a campos de trabajo, mientras que ella y su hija fueron deportadas a Auschwitz-Birkenau. Aquí es donde comienza su verdadera pesadilla. Describe la llegada a Auschwitz, el frío inhumano, el olor a muerte, los gritos de los soldados. Al llegar, las prisioneras eran separadas, muchas iban directamente a la cámara de gas. Stanislawa, al identificarse como partera, fue enviada al bloque 10, el mismo lugar donde el Dr. Józef Mengele realizaba experimentos atroces con mujeres embarazadas. Las condiciones eran infernales. No había agua potable, las mujeres embarazadas eran consideradas inútiles para el trabajo y, por lo general, eran enviadas a la cámara de gas o utilizadas en experimentos médicos. Sin embargo, Stanislawa insistió en cumplir con su deber como partera. Se negó a asesinar a los bebés, a pesar de que los nazis ordenaban que todos los recién nacidos fueran ahogados o ejecutados. De alguna manera, logró persuadir a los guardias de que la dejaran atender los partos. Aquí puedes incluir testimonios de sobrevivientes que relatan cómo Stanislawa les dio esperanza. Se dice que ayudó a dar a luz a más de 3,000 bebés en Auschwitz. Algunos fueron asesinados por los nazis, otros murieron por las condiciones del campo, pero un pequeño número sobrevivió. A pesar de la falta de medicamentos y condiciones higiénicas, Stanislawa jamás perdió a una madre en el parto, un hecho asombroso considerando las circunstancias. Józef Mengele, el ángel de la muerte, era conocido por sus experimentos macabros con gemelos, mujeres embarazadas y niños. Un día, se enteró de la existencia de Stanislawa y de que estaba ayudando a las mujeres a dar a luz. Se dice que Mengele la enfrentó, exigiéndole que ahogara a los recién nacidos. Stanislawa se negó con firmeza, respondiendo: No. No puedo matar a estos niños. Soy partera, mi deber es dar vida, no quitarla. Sorprendentemente, Mengele no la ejecutó en ese momento. Quizás vio en ella una especie de desafío interesante, o tal vez pensó que los bebés morirían de hambre de todas formas. Pero lo cierto es que Stanislawa continuó ayudando a las mujeres en secreto. A medida que la guerra llegaba a su fin, el caos se apoderó de Auschwitz. Los nazis intentaban destruir pruebas de sus crímenes, y muchas prisioneras fueron ejecutadas o enviadas en marchas de la muerte. Stanislawa sobrevivió hasta la liberación del campo en enero de 1945. Salió de Auschwitz con su hija y, contra todo pronóstico, continuó con su trabajo como partera en Polonia. Tras la guerra, Stanislawa nunca buscó fama ni reconocimiento. Volvió a su vida en Łódź, donde continuó trayendo bebés al mundo. En 1970, escribió un informe titulado Unos recuerdos de Auschwitz, donde describió sus experiencias. Su valentía sigue siendo recordada, y hoy es considerada una heroína en Polonia. Incluso hay un proceso en marcha para su beatificación en la Iglesia Católica. Cierra el video con una reflexión. En un lugar donde la humanidad parecía haber desaparecido, Stanislawa Lesinska desafió el horror y trajo vida. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen la compasión sobre la crueldad. Tras la liberación de Auschwitz en enero de 1945, Stanislawa y su hija regresaron a su ciudad natal, Łódź, Polonia. A pesar de haber vivido los horrores del campo de concentración, nunca dejó de ejercer su vocación. Durante las siguientes décadas, continuó trabajando como partera, ayudando a traer miles de niños al mundo. Stanislawa nunca buscó fama ni reconocimiento por lo que hizo en Auschwitz. Para ella, simplemente había cumplido con su deber como partera y como ser humano. A lo largo de su vida, atendió a más de 3,000 partos, y muchas madres polacas la consideraban un símbolo de esperanza y amor. En 1970, publicó un breve informe titulado Unos recuerdos de Auschwitz, donde relató sus experiencias en el campo de concentración. En este documento,
dejó en claro su firme convicción de que la vida debía protegerse en cualquier circunstancia, sin importar el horror que la rodeara. Stanislawa Leszczyńska falleció el 11 de marzo de 1974 en Lodz, a la edad de 77 años. Fue enterrada en el cementerio de Doli, un lugar donde hasta el día de hoy muchas personas dejan flores y recuerdan su valentía. Aunque su historia no es tan conocida fuera de Polonia, en su país natal es considerada una heroína nacional. En los últimos años, su legado ha sido reivindicado con varios homenajes. En 2010, la Iglesia Católica de Polonia inició el proceso de beatificación de Stanislawa Leszczyńska. Si se completa, podría convertirse en santa debido a su valentía y dedicación a la vida humana en condiciones inhumanas. Después de contar la historia de Stanislawa Leszczyńska, una de las preguntas más inquietantes es, ¿qué pasó con los bebés que nacieron en Auschwitz? Stanislawa ayudó a traer al mundo aproximadamente 3,000 bebés en el campo de concentración. Sin embargo, el destino de estos niños fue trágicamente diverso. Para comprender qué pasó con ellos, debemos dividirlos en distintos grupos. Uno de los aspectos más crueles del régimen nazi en Auschwitz era su política con respecto a los recién nacidos de mujeres judías. Según los relatos de sobrevivientes y de la propia Stanislawa, la mayoría de estos bebés fueron asesinados poco después del nacimiento. Los métodos eran atroces. Muchos fueron ahogados en barriles de agua por órdenes de los médicos nazis. Otros simplemente fueron dejados a morir de hambre y frío, sin recibir alimento ni abrigo. Algunos fueron utilizados en experimentos médicos por el Dr. Josef Mengele, quien tenía una obsesión con los niños gemelos y realizaba experimentos inhumanos con ellos. Los soldados nazis consideraban que estos bebés no eran aptos para vivir, ya que sus madres eran judías y, según la ideología nazi, no tenían derecho a existir. Stanislawa documentó que, aunque hizo todo lo posible para salvarlos, la mayoría de los bebés judíos no sobrevivieron. Sin embargo, su trabajo les permitió nacer con dignidad y ser abrazados por sus madres, aunque fuera por unos instantes. El destino de los bebés de mujeres polacas y otras nacionalidades, como rusas o checas, fue diferente. Aunque el campo de concentración no era un lugar seguro para ningún niño, algunos de ellos sí lograron sobrevivir. Los nazis veían a estos niños como posibles candidatos para su programa de germanización. Se trataba de una política en la que bebés de ascendencia no judía, pero con rasgos arios, eran arrebatados de sus madres y entregados a familias alemanas para ser criados como parte del Reich. Se estima que unos 500 bebés de Auschwitz fueron enviados a Alemania y crecieron sin saber su verdadero origen. Muchos de ellos fueron adoptados por familias nazis, cambiándoles el nombre y ocultándoles su pasado. Algunos de estos niños no descubrieron sus verdaderas raíces hasta décadas después de la guerra. Otros bebés sobrevivieron simplemente porque sus madres los protegieron con ingenio. Se han documentado casos en los que prisioneras escondieron a sus bebés entre harapos o los disfrazaron como niños mayores para evitar que los soldados nazis los detectaran. Algunas madres lograron ser liberadas junto con sus hijos cuando los aliados avanzaban hacia Auschwitz. Estas historias, aunque poco comunes, muestran la increíble resiliencia de las mujeres que, a pesar del horror, hicieron lo imposible para mantener vivos a sus hijos. Pese a las circunstancias terribles, algunos de los niños que nacieron o fueron prisioneros en Auschwitz lograron sobrevivir y años más tarde compartieron sus historias con el mundo. Aquí algunos casos destacados. Ksenia Berkowitz. Ksenia nació en Auschwitz en 1943. Su madre logró ocultarla durante meses dentro del campo, algo prácticamente imposible. Afortunadamente, ambas sobrevivieron y emigraron a Israel después de la guerra. Su testimonio fue incluido en varios estudios sobre niños del Holocausto. Anita Laskerbach-Fisch. Aunque no nació en Auschwitz, Anita fue una niña prisionera en el campo y sobrevivió gracias a su talento musical. Formó parte de la orquesta de mujeres de Auschwitz, lo que le salvó la vida. Años después, se convirtió en una destacada chelista y activista contra el antisemitismo. Angela Ororicht. Nació en Auschwitz en diciembre de 1944, solo un mes antes de la liberación del campo. Su madre estaba tan desnutrida que los nazis no notaron su embarazo. Angela pesaba solo 1 kilogramo al nacer y fue escondida hasta que llegaron los soldados soviéticos. Más tarde, se convirtió en una testigo clave en juicios contra criminales de guerra nazis. Muchos de los niños que lograron sobrevivir al Holocausto, ya sea en Auschwitz o en otros campos, crecieron con graves traumas psicológicos. Algunos de los problemas más comunes fueron pesadillas recurrentes y ansiedad. Muchos desarrollaron estrés postraumático severo. Dificultad para conectar con su identidad. Aquellos que fueron adoptados por familias alemanas a menudo crecieron sin saber que eran judíos o polacos, y al descubrir la verdad,
sufrieron una crisis de identidad. Sensación de culpa del sobreviviente, muchos crecieron preguntándose por qué ellos sobrevivieron mientras que miles de otros niños no. A pesar de todo, algunos lograron reconstruir sus vidas y convertirse en figuras clave en la memoria del Holocausto, participando en charlas, documentales y escribiendo libros sobre sus experiencias. El destino de los bebés de Auschwitz es una de las historias más desgarradoras del Holocausto. La mayoría de ellos no tuvo la oportunidad de vivir, pero aquellos que sí sobrevivieron representan un testimonio del triunfo de la vida sobre la muerte. Stanislawa Leszczyńska no pudo salvar a todos, pero su valentía permitió que muchas madres abrazaran a sus hijos, aunque fuera solo por unos momentos. Su historia y la de los bebés de Auschwitz nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay quienes luchan por la vida. La historia de Stanislawa es la historia de una luz en medio de la oscuridad. En Auschwitz, donde todo estaba destinado a morir, ella eligió traer vida. Y aunque muchos de esos niños no sobrevivieron, su valentía sigue resonando hasta el día de hoy.